Yo estoy más feliz que ustedes, créanme. Ya ahora sí se pueden concentrar mejor, ¿verdad? Yo conté 4 durmiéndose por hambre. Sí, señor. Ah, una pregunta. Vamos a hacer silencio, por favor. Vamos a avanzar. Tenemos todavía cortes aquí, bastante interesantes. ¿Cuántos de los presentes pertenecen a esta iglesia? Ok. Necesito hacerles una advertencia y tengo que decírsela por responsabilidad. Yo estuve en esta iglesia, gracias al pastor que nos concedió venir un par de veces. Y trabajé con algunos productos que yo creo que eran, y creo todavía que son de buena calidad. Me he preocupado mucho por hacerle entender a mis pacientes que la salud no depende de productos, aunque necesitemos los productos eventualmente, temporalmente. La salud depende de estos principios fundamentales biológicos que la señora White, de manera irónica, le llama remedios. Pero no son remedios, son la base de la vida del ser humano. Y a medida que nos apeguemos a ellos, veremos una calidad existencial increíble. Y cuando vine en esa época, vine con unos productos de la marca Relief. La marca Relief, como toda otra marca de productos naturales, pero que pertenecen al renglón de las compañías de multinivel. Según los estudios científicos, los productos de multinivel todos son más superiores que los productos naturales que están en las tiendas. Siempre son más superiores. Siempre son más superiores. Los productos naturales de las compañías de multinivel son superiores a los productos naturales que no son de multinivel, que se venden en las tiendas. Están obligados a hacerlo así. Es obligado, porque si no la competencia se los traga vivo a ellos. O sea que no solamente Relief, Shaklee, Quickstar, Sunshine, todos esos productos son superiores a los productos que están en las tiendas de productos naturales, con marcas ordinarias, pero con buenas etiquetas. Pero la razón por qué quiero hacerle la alerta es porque tengo 2 problemas que me están preocupando y me siento en la responsabilidad de compartirlo con mis hermanos que de alguna manera u otra hayan de abrazar el asunto de la salud. No se conviertan, por favor. Déjenme decirle que para mí la maldición más grande de mi ministerio ha sido trabajar con compañías de multinivel. Y yo se lo confieso con toda honestidad. Multinivel desnaturaliza las relaciones humanas. El pastor y los miembros de la iglesia ya no son pastor ni miembros, son potenciales socios. La fructosa es pura. Toda azúcar pura es degenerativa al sistema. Cuando tú aísles el azúcar del fruto que la contiene, es degenerativa automáticamente. Automáticamente. Entonces, cuando la fructosa entra al hígado, la fructosa crea un desorden increíble después de un mes de ser usado. Genera artritis, agrava el reumatismo, crea disfunción inmunológica potencial y también tiene otro problema, que disminuye la capacidad del sistema de curarse en heridas, en otras áreas. Y al final de mucho consumo de fructosa termina eliminando los quimiorreceptores del cerebro de la vitamina B6 y comienza a producir problemas de memoria, comienza a deshidratar el cerebro y crea un montón de problemas. Cuando los científicos me escribieron, yo les dije estas cosas y él me contestó que médicamente eso no estaba aprobado, muchísimas cosas allí. Y me preguntó que si yo tenía prueba de lo que yo le estaba diciendo, que él le daba la bienvenida a las pruebas. Yo le mandé 63 artículos médicos de revistas de journals médicos donde condenaban el manejo de la fructosa y esos médicos la incriminaban con problemas de salud serios. Entonces yo le he dicho a las personas con que he estado trabajando, le he hablado con responsabilidad de estos productos. Y las personas con quien trabajaba también, le advertí que por favor no les comunicara al paciente estos productos sin mi supervisión por los efectos que yo veía como deplorables. Me he llegado a la iglesia con tristeza, me he enterado que muchos han adquirido estos productos. Me da pena y dolor porque fue por mi culpa. Si yo no hubiera venido, no hubiese introducido el producto, no hubiera esa confusión. Y lo cierto, con la parte que nos corresponde sobre todavía no hemos terminado con la soteriología. Nos queda una porción por explotar y el concepto de templo. El concepto de templo en las palabras de Dios. Ese concepto es interesante y profundo.
Porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Moisés a hacerle un tabernáculo, la palabra tabernáculo significa habitación, porque la idea de Dios era habitar en medio de los hombres. El primer intento de Dios habitar en medio del hombre fracasó. Ese intento fracasó, no por culpa de Dios. La gente que estudia el Antiguo Testamento no entienden cómo el Dios del Antiguo Testamento se condujo de una manera tan severa en muchos casos con el ser humano. Y tienden a juzgar a Dios a partir de esos experimentos fallidos. Es un error, porque la idea de Dios estar presente en el pueblo fue tratar de lograr en ello el impacto de que Él era real y que los otros ídolos no eran real. Que era un Dios genuino y Él era autor de la vida y Él velaba por sus criaturas en forma responsable. Y que Él formaba la base de la salvación de ellos. Y Él era su sanador y era su rey, era su todo. El gobierno que Dios instauró fue teocrático. Pero hubo un riesgo de ese experimento. Ese experimento tuvo un riesgo. Y es que el hombre en presencia del Altísimo tuvo la habilidad de ser desafiante, irrespetuoso, irreverente. Y los que cometieron esos actos de irreverencia en la manera como dice la Escritura pagaron el precio. Esos no son casos que se repitieron en gran medida. Uno los ve grandes porque están en la Biblia, y en la Biblia entre un pasaje y otro pueden pasar montones de años. Está comprobado históricamente. Entonces, cuando la Biblia reúne esa colección de eventos, si tú la lees corrida una tras de otra, pareciera como que era una actitud permanente en el carácter de Dios. No es cierto. Fueron casos muy raros las veces que Dios intervino y tuvo que hacer matanzas, literalmente. Son casos contados. Busquen la Biblia, estudien, ustedes verán que fueron casos contados, pero esos casos en justicia requirió la intervención de Dios de esa manera. Cuando Dios vio que esa situación no se podía dar, la idea de templo fue concebida para hacerle un servicio a Dios. Entonces Dios dijo, bueno, yo voy a lidiar con hombres especiales, yo voy a tener sacerdotes que medien entre yo y el hombre, y voy a tener profetas que comuniquen mi voluntad a todos. El profeta y el sacerdote no eran la misma cosa. El profeta era el profeta, el sacerdote era el sacerdote. Al sacerdote no se le revelaba palabra de Dios, solamente se le daba al profeta. El sacerdote era un administrador de los oráculos divinos en la simbología específica del santuario. ¿Estamos claros? Eso era el sacerdote. Pero palabra de Dios llegaba al profeta. De manera que Dios decide que va a comunicar su verdad. Y Él decide que ahora van a tener un templo. Y en ese templo Él iba a permanecer allí. Y Salomón invocó esa presencia en forma especial. Y él pidió que esa presencia estuviera allí. Y ustedes ven, la oración de Salomón es preciosa. Una oración clara. Le pidió cosas específicas al Señor. Si tu pueblo está prisionero en otra tierra y inclinaron su rostro a ti, mirando hacia acá, hacia tu templo, tú lo escucharás. Y muchas cosas en esas líneas Salomón solicitó en relación al templo. La idea de templo es que desde el más hermoso, precioso querubín hasta el insecto microscópico que flota en el aire, todos fueron creados con el propósito de ser habitáculos, habitación, templo para la morada santa del Espíritu de Dios. Todos fueron creados con la idea de ser habitación y morada para el Espíritu de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, esa verdad Él la dimensionalizó en la experiencia del templo. Cuando Él llega, léanse esos pasajes. Ustedes ven cuando Él fue a limpiar el templo. Esa limpieza indicaba el propósito del Mesías de limpiar la vida, el corazón y el cuerpo de la gente para hacerlos receptáculos pasivos y activos al mismo tiempo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que comunica vida divina al alma. Él es el que graba las verdades profundas de Dios en el corazón para impactar el carácter y formarlo según el modelo divino de Cristo. El Espíritu Santo es quien comunica poder
a la vida espiritual ya recibida. Pero hay algo más que hace el Espíritu Santo. Romanos 8:11. Tremendo texto este. Señores, yo estudié este pasaje tantos años, nunca lo había entendido. Hasta hace más o menos 2 años que lo entendí. Y me quedé sorprendido cuando lo entendí. Yo no podía creer lo que estaba leyendo. 8:11. Dice así. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortal por medio de ese espíritu que habita en vosotros. Le voy a decir algo. Yo pensé que ese pasaje se refería a la resurrección. Por años estuve equivocado. Hasta que me tocó desglosar el capítulo entero, griego en mano, y analizarlo. Y lo que yo descubrí me voló la tapa de la cabeza completa. Porque si ustedes se dan cuenta, la única referencia que hace la resurrección es la resurrección de Cristo en manera ilustrativa para indicar que si ese mismo espíritu que le dio vida a Cristo al punto de sacarlo de la tumba y glorificarlo está en vosotros, vuestros cuerpos mortales van a ser vivificados. Obviamente no habla de resurrección porque en la resurrección el cuerpo mortal no va a ser vivificado porque tendremos nuevos cuerpos. ¿Entienden? En la resurrección hay nuevo cuerpo, no es el cuerpo mortal vivificado. Es nuevo cuerpo, diferente. De manera que se está refiriendo directa y exclusivamente al cuerpo mortal de ahora. Si el Espíritu Santo es recibido por ti en la conversión como debe ser recibido, todo creyente genuino debe ser bautizado por la presencia del Espíritu Santo en su alma. Y yo no estoy hablando del bautismo sensacionalista, la extravagancia del asunto de las lenguas, que hoy día ya muchos pastores evangélicos ni saben qué creer con respecto a eso. Yo no hablo a eso, hermano, olvídense de ese concepto. Yo estoy refiriéndome a lo que la Escritura define como bautismo del Espíritu Santo. Y la Biblia explica muy bien qué es el bautismo. Y Juan el Bautista dijo que cuando Cristo viniera y se manifestara, Él bautizaría con Espíritu Santo. Oiga, y ya yo les hablé a ustedes de la experiencia de Charles Finney, el gran predicador Finney, ¿verdad? Cómo fue bautizado, con grandes olas de amor que cubrían su ser. Le dio una experiencia tremenda, dinámica, en percibir y gozar el amor de Dios al punto tal que su alma no lo podía ya tolerar. Pasó horas llorando porque no aguantaba de ese bautismo tan especial. El cristiano genuino es bautizado por el Espíritu Santo. Y dice que cuando somos bautizados, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo le da vida al cuerpo mortal nuestro. ¿Tú puedes creer eso? El cuerpo nuestro es vivificado bajo la influencia del Espíritu Santo. Página 11, libro Ministerio Médico, dice que Dios, para el último mensaje que se va a dar, cuando llegue el fuerte clamor, que el pueblo de Dios sea investido de poder de lo alto al estilo Pentecostés, con un derramamiento especial del Espíritu Santo, dice ella que el Espíritu lo primero que hará será una restauración de las facultades físicas de ese pueblo, antes de lanzarlo con la panoplia divina a la calle para hacer la obra espectacular que va a hacer. Dice ella que sin esa restauración física, el pueblo no podría presentar el mensaje con poder. Pero en otra cita en el mismo libro ya dice que solamente aquellos que han vivido a la altura de los principios más elevados del plan de salud de Dios para su pueblo, esos son los que van a recibir el bautismo especial del Espíritu Santo. Claro, además de acoplar la vida en la parte espiritual, la conducción y guianza, porque dice la Biblia que son aquellos hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu. Esos son los hijos de Dios. Si tú no eres guiado por el Espíritu, sino por tu propio Espíritu, tú no eres hijo de Dios. Tú eres una criatura de Dios. Son hijos de Dios los que son nacidos en el Espíritu,
Porque los que nacen en el Espíritu tienen la mente de Cristo, la mente de Dios, los motivos de Dios, el propósito de Dios, el carácter de Dios en germen lo tienen en el alma ya. Es un asunto de desarrollarlo a través del tiempo. Esos son los que son hijos de Dios. Y si el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos habita en ti, dice que Él vivificará tu cuerpo mortal. Eso es escritural. Eso es escritural. ¿Ok? Se necesita una obra de rehabilitación en esa área. Dios, cuando fabricó el templo, cuando mandó a existir el tabernáculo y luego se hizo el templo, la única manera como el templo debía ser operado era simple y llanamente siguiendo el mandato divino. Cuando a Moisés se le presentó el santuario en visión, Dios le dijo a él, hazte un santuario según el modelo. ¿Según qué? El modelo. En otras palabras, Moisés, aunque te estoy dando la clave y el compromiso de llevar a cabo la construcción del santuario, procura con mucho cuidado reproducir con exactitud lo que te he mostrado. Moisés no podía introducir un clavo, un tornillo de su propia imaginación en ese modelo. El modelo tenía que ser exactamente como lo mostrado en visión. Dios se lo dio en detalle en visión, al punto que él pudo reproducirlo, hacer un esquema, contratar a hombres especiales que dio todo el Espíritu Santo, y con esos hombres hizo el santuario. Solamente así, el hombre obedeciendo las directrices divinas para hacer el santuario y como fue ordenado por Dios, solamente así Dios podía poner su presencia allí. Si Moisés hubiese hecho algo pequeño diferente, Dios no puede colocar su presencia. Porque no puede colocar su presencia en el lugar donde la rebeldía ha sido la base para la construcción de su casa. Ese fue el ejemplo de Caín. No es que los frutos estuvieran malos ni estuvieran dañados. Caín le trajo al Señor lo mejor de la tierra. Pero fue la elección de lo que él quiso ofrecerle a Dios, no lo que Dios le pidió a él. Dios dijo, no, I'm sorry, I can't accept that. No lo puedo aceptar. No puedo aceptarlo. Yo indiqué claramente que se me debía ofrecer. Y tú no hacerlo es pecado. Por eso dijo el Señor, el pecado está a la puerta. Al preparar este templo para el Señor, tenemos que estar seguros que la manera que lo preparemos, sigamos el modelo indicado por Dios. Ese modelo está en la Biblia en primer lugar y luego está en la profecía. A nosotros se nos ha dicho claramente qué comer, qué no comer, qué hacer con el cuerpo, qué no hacer, cómo manejarlo, qué tipo de medicina utilizar, cuál no, cuándo sí, cuándo no. En fin, a nosotros no se nos ha dejado al vacío, en la ignorancia. Nosotros tenemos luces. Dios no puede colocar su espíritu en nadie que no sea templo primero. Y en el templo se hace única y exclusivamente lo que Dios ha indicado. Así que si tú quieres ser templo, tú tienes que tratar tu mente y tu cuerpo como Dios ha indicado, con detalle. Y tú verás si tú vas a ser templo o no. De esa manera tú le preparas el terreno, el Espíritu Santo va a morar en ti. Él va a morar en ti. Pero tú tienes que ser templo primero. No es al revés. Tú tienes que ser templo primero. Cada piedra, cada elemento que tú integres a tu estructura psicológica y fisiológica debe ser integrado, tomando en cuenta el modelo divino. Ahora tú entiendes por qué muchas personas se encuentran la vida cristiana azarosamente dura. Porque quieren tener a Cristo. Lo que hace valioso la vida cristiana, mis hermanos, es la presencia de Cristo en el alma. Es lo que le da sentido a la vida cristiana. Cuando Cristo no está en el alma, la vida cristiana se convierte en una serie de reglas que son una espina a la carne. Y el cristianismo no es un set, no es un juego de reglas. El cristianismo es la vivencia del dueño del cristianismo en el alma del cristiano. Es el cristianismo. Pero muchas personas no disfrutan de la presencia de Cristo porque quieren tener a Cristo por un lado y quieren tener al mundo y al pecado que aleja a Cristo a la vez. La gente no sabe que el Espíritu de Cristo es un espíritu sensible. El Señor no puede estar donde el pecado es abrigado a conciencia. Cuando tú conoces lo malo y lo que es bueno,
Y por debilidad, por descuido, por indolencia, por lo que sea, tú permites que el mal se cultive en ti. El Espíritu del Señor no puede morar en ti. Por lo tanto, tú no puedes tener la dulzura del cielo, no puedes tener la paz del cielo, no puedes experimentar la sensación de la presencia de los ángeles. Tú no puedes escuchar esa voz que habla a tus espaldas diciendo, este es el camino, anda por él. De manera que a nosotros nos toca hacer la parte de convertirnos en templo, para que así como moró la Santa Shekinah en el lugar santísimo, en el lugar santísimo de nuestro cuerpo, que es el cerebro, habite en forma inmanente el Espíritu de Dios, guiando, controlando las emociones, los pensamientos, el flujo benefactor de la felicidad que emana de una mente purificada con la sensación del perdón y la sensación de tener a Dios de parte de uno. No hay otra forma. Cristo manifestó su intención de limpiar el templo. Y Él quiere hacer eso contigo, lo quiere hacer conmigo. Él quiere que cooperemos en sacar la basura de la mente y la basura del espíritu y la basura del cuerpo. Dios quiere que agarremos esa ley, la entendamos en toda su dimensión para que comencemos a cooperar. Ahora tú entiendes por qué el cristiano no está libre. Si quiere tener a Cristo, no está libre de leer lo que quiera. No está libre de ver lo que Él quiera. No está libre de escuchar lo que Él quiera. Si tú en verdad quieres a Cristo, tienes que entender lo que el cielo estima por basura y lo que el cielo estima como bueno. Y tienes que decidir cerrarle la puerta a la basura y darle cabida a lo bueno. Tú tienes que tener cuidado. Si tú eres adicto a las novelas, al cine, a las películas, ten por seguro que tu Señor se va a quedar fuera esperando que tú decidas sacar esa basura. Mientras tanto, no hay presencia santa en tu vida, no, es imposible. El Señor no lo puede hacer. Tener a Cristo es el todo. Pablo lo dio todo, porque cuando él experimentó a Cristo, él dice que no hay cosa más dulce en la vida. No hay poder más sublime que la presencia de Cristo en el corazón, en el alma. Ese calor tibio, esa presencia que tú experimentas y tú sabes que está allí. Y tú sientes esa vocecita y esa guianza, esa firmeza, esa seguridad constante. Esa dulzura del carácter del que arropa los eventos de tu vida en todas las cosas. Eso, tenerlo tiene un precio. Eso no se adquiere por un arrebato emocional, ni por una determinación débil de vencer o eliminar tal o cual obstáculo. Tiene que haber una firme determinación. Y el obstáculo tiene que ser removido. Y entonces Dios dice, lo que tú haces por la fe en mí, yo lo voy a ejecutar en realidad en ti. Hay gente que dice, no, yo tengo que primero sentir que yo amo a Dios para yo sacar esto de verdad de mi vida. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice, limpiaos. Está diciendo que tú no tienes que esperar en el arrebato emocional. Está diciendo que a ti te toca remover los obstáculos. Al remover los obstáculos, tú no cambias tu corazón. Tú le das permiso al que cambie el corazón a cambiar el corazón tuyo, que es diferente. ¿Se entiende? No estamos durmiendo, pero ¿se entiende? Yo voy a buscar por aquí un galón de agua bien fría. Sí, el agua fría quita el sueño. Cuando vayamos a hacer el break en más o menos media hora, váyanse al baño y se dan una lavadita de rostro rápido con agua bien fría. Les garantizo que van a venir fresquecitos. ¿Ok? ¿Ah? Sí, se despeja, por la circulación aumenta el cerebro. Yo estoy bien porque estoy hablando. Si estuviera sentado, me estuviera viendo también. Sí. Muy bien. ¿Está claro ese concepto? ¿O se necesita más explicación? Ok. Cristo vino para convertirnos en templo del Espíritu Santo. Por eso dice, a los discípulos les dijo antes de irse, el Espíritu que mora con vosotros y estará en vosotros. Qué interesante, qué claro. El Señor, qué claro. Él está con vosotros, porque el Espíritu los guiaba, los estimulaba. Eso es estar con ellos. Pero ese mismo Espíritu quería estar en ellos, tomar posesión completa. La palabra posesión es incorrecta. Los demonios toman posesión. Dios conduce y guía.
porque para Él conducir requiere la cooperación de la voluntad nuestra. Satanás no requiere cooperación. Él toma por la fuerza. Tú nada más le abres un poquito y se metió por la fuerza obligado. Por eso es que Él posee. Toma. Pero Dios no hace eso. Dios no posee. Dios guía. Y Él pide permiso. ¿Puedo entrar? ¿Me dejas? ¿Vas a quitar el obstáculo? ¿Me vas a dar permiso? ¿Me vas a dar acceso? ¿Me permite remover esto ahora? ¿Qué crees? Ese es el método de Dios. Satanás no. Así que ser templo del Espíritu Santo, ser templo de Dios, es ser morada, habitáculo, diseñado y condicionado para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. ¿Ok? Cuando un cristiano nace de nuevo, supuestamente es templo de Dios. Él tiene la razón santificada y controla sus hábitos de vida de manera que el cuerpo y la mente sean receptáculos de la gracia y así pueda mantenerse. Muy bien. Pasamos al concepto de soteriológico. ¿Alguna duda acerca de la soteriología y la salud? ¿Cómo coopera una cosa con la otra? Soteriología, sí. La voy a escribir. Salvación, el estudio, la ciencia del estudio de la salvación. Ok, vamos a entrar ahora a la otra parte. Vamos a hablar de la escatología de la salud. Vamos a abrir el capítulo 20 de Segunda de Crónicas y el versículo 20. ¿Qué dice allí? Ajá. ¿Qué dice allí? Segunda de Crónicas 20:20. No, Primera de Crónicas 20:20 entonces, perdona. Escatología de la salud. ¿Al 8 llega? ¿Qué pasó aquí? Sí, vamos a ver Segunda de Crónicas 20:20, a ver qué pasa. Sí. Muy bien, ese mismo es. La escatología es el estudio de los eventos finales, vamos a llamarle así. Y esto es lo que sucede con la salud y la escatología. Nosotros tenemos que entender el contexto de las verdades. Las verdades en la palabra de Dios se presentan primero en forma progresiva. Dios no revela toda la verdad de golpe, nadie la podría tolerar. No lo hizo con los profetas del Antiguo Testamento, no lo hizo con los discípulos de la época de Cristo. El mismo Señor les dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Mas el Espíritu Santo, ¿verdad?, irá dándoles esa verdad de ustedes. Y Él indicó de la manera que iba a ser, paulatina. Ese es el primer principio. El segundo principio es que las verdades bíblicas son presentadas bajo lo que le llaman el momentum. Momentum. Vamos a poner ejemplos bíblicos de lo que es un momentum con relación a la revelación de las verdades. Ok. Cuando Noé recibió el mensaje de Dios de prepararse el arca, ¿cuál era la verdad presente de su época? Él tenía que fabricar un arca. El diluvio viene, créate un arca, ¿verdad? Perfecto. ¿Ok?
En la época cuando Nínive iba a ser destruida, que se llamó el profeta Jonás, ¿cuál fue la verdad presente? Y en la época de Israel, como pueblo de Dios en la época del desierto, ¿cuál fue la verdad presente? En la época de Cristo, ¿cuál fue la verdad presente? El Mesías, el Mesías, el Mesías. El Mesías era el reino de los cielos. Él era el reino de los cielos, porque Él era el rey del cielo. En la época de la Reforma Protestante, ¿cuál fue la verdad presente? La justificación por la fe y la predicación apocalíptica en contra de la manifestación de la ramera, Babilonia, en fin. Bueno, la iglesia adventista, que se considera heredera de la Reforma Protestante legítima, ha proclamado y ha entendido que aunque no somos los únicos, nosotros no somos sectas, porque nosotros, entre otras cosas, no creemos que somos las únicas personas que van para el cielo. Eso no es verdad. El adventista que cree eso tiene una percepción errada acerca de lo que es la verdad. Dice que Dios llama a su pueblo a existir para que sea columna y baluarte de la verdad. O sea, ¿qué es una columna? Es un apoyo. En una estructura, una columna es un apoyo. El pueblo de Dios debe ser apoyo de la verdad, porque para Dios la verdad es importante. La verdad es el instrumento de santificación y es el instrumento a través del cual Dios eleva la vida. El error degrada, aunque tú lo creas con sinceridad. Ese es el problema. ¿Entiendes? El error degrada, aunque se crea con toda sinceridad. Por eso se nos amonesta de que tengamos cuidado con el error. Dios le da a su pueblo la verdad para que su pueblo pueda ser moldeado por esa verdad y pueda comunicar esa verdad con responsabilidad al mundo. Pero no quiere decir que los únicos que se salvan son la gente del pueblo de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, quienes le dieron la bienvenida no fue el pueblo. Fueron los magos de Oriente y fueron pastores comunes del campo. No fue ninguno de los líderes dirigentes. ¿Se entiende? Dios está claro de una secesión de personas. Dios no escoge a un grupo de personas y los convierte en su pueblo porque sean mejor que nadie. Porque dice incluso en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías que el pueblo de Israel era el pueblo más bajo de la tierra entera. Era un pueblo pobre, insignificante. Dice, yo te elegí por amor a mí mismo. ¿Qué quiere decir por amor a mí mismo? Dios dijo, yo escojo lo más bajo y lo elevo a través de mi ley para que el mundo entero vea lo que mi ley, por amor a mí, puede hacer en ellos, en su corazón, en sus vidas. Le dio leyes de agriculturas avanzadísimas, leyes de vestimenta, leyes de salud, leyes sociales, leyes judiciales, leyes en todas las áreas. Y le dio su ley moral, que es el trasunto de su carácter. Oye, y fue de verdad un pueblo excelente. De ahí salieron hombres increíbles. Salió el hombre más fuerte del mundo, del cual salieron personajes místicos como Hércules. Hércules es una proyección mística de Sansón. No sé si sabían eso. La historia de Hércules es una proyección mística de Sansón. La historia de ahí salió el hombre más sabio de la tierra, Salomón. De ahí salió el rey más justo que haya existido, David, que se lo equipara al famoso rey Arturo. ¿Has escuchado la historia del rey Arturo? De King Arthur. De ahí que sale la historia de King Arthur, es una representación del rey David. Y así por el estilo, este pueblo fue colocado simplemente para que el mundo viera qué puede hacer la verdad por aquellos que le incorporan en su vida diaria. Y Dios necesitaba este testimonio porque si Dios manda a ángeles a explicar la verdad, los ángeles son puros. ¿Qué van a explicar? Lo grande es cuando otros seres humanos con carne y hueso nos ven a nosotros, nos ven a nosotros también con carne y hueso, abrazando y logrando victorias por el plan de Dios. ¿Entienden? Ahí es donde está la belleza. De manera que cuando Dios llama al pueblo adventista, no fue que dijo, no, ustedes son la gente más refinada de la tierra,
ustedes son una gente especial para mí porque ustedes definitivamente son muy intelectuales y ustedes entienden bien la verdad. No, 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 no. Dios no llamó a los adventistas a que usaran nada como si fueran, tuviera algo digno de sentirse orgulloso. Los adventistas fueron parte de un movimiento que Dios llamó a la existencia porque el mensaje adventista se proclamó a través de todo el planeta Tierra. Sabemos también que en el principio hubo errores de cálculo, no en la aplicación profética, pero en los cálculos, ¿verdad? Y también hubo errores en la manera, perdón, hubo interpretación errónea en la aplicación, no en los cálculos, eso que quería decir. Se sabe que Cristo no venía en 1144, eso fue un error que Dios permitió que Miller lo abrazara, pero ese error sirvió para probar las iglesias, porque probó la sinceridad de muchas iglesias. Muchas iglesias se convirtieron genuinamente, otros no. Y se sabe, sencilla y sinceramente, que a partir de la intervención de Miller, y Dios llamó a otros personajes en toda Europa, Latinoamérica, en África, que estaban desconectados de Miller a hacer la misma labor. ¿Se sabe? El movimiento adventista no fue una iglesia, fue un movimiento, como la Reforma. Lo único fue que después surgió la iglesia adventista el séptimo día, el grupo que se quedó estudiando cómo estas cosas realmente impactaron la vida de ellos y por qué, cuál fue el sentido de Dios permitir esto si fue algo tan sublime. Y descubrieron que aunque no había un engaño real, pero sí se concibió un error que Dios permitió con un propósito. Lo cierto es que Dios llama a una señora para, a través de visiones, ayudó a enderezar los conceptos. Y voy ahí a donde ella porque es imposible escatológicamente entender el rol del plan de salud de Dios en la iglesia adventista si no se entiende la participación del profeta que Dios llama en las últimas horas. Dios llamó a esta señora. ¿Qué hace un profeta? Nosotros tenemos que entender que la posición de un profeta en el Antiguo Testamento es diferente a la posición del profeta en el Nuevo Testamento. Teológicamente es diferente. Pero hay algo que es común. El profeta del Antiguo y del Nuevo, los dos están investidos de autoridad. Y no se pueden minimizar los profetas partiendo de la idea de que, por ejemplo, en la Biblia hay profetas que no escribieron. ¿Tienen más autoridad o menos autoridad que los que escribieron? Yo te puedo poner un ejemplo. De Eliseo no se sabe que escribiera nada. ¿O se sabe que escribió algo? ¿Qué pasó con Eliseo cuando... Le voy a poner dos ejemplos para que ustedes vean cómo Dios estimaba a Eliseo. ¿Qué pidió Eliseo antes de Elías irse? La pregunta que te tengo, ¿se le dio la doble porción del Espíritu a Eliseo? Sí. Ok. Prueba, te lo voy a decir. ¿Por cuál profeta Dios mató alguna vez en el Antiguo Testamento? 42 muchachos y... sí. Por Elías sí y Isaías. Pero ¿tiene qué pasa con Elías? No, por Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Sí, los osos salieron para Eliseo, por el caso de Eliseo. Ellos se burlaron del profeta. Fíjate esto, qué interesante, porque por un sacerdote no pasaba eso. Fíjate que el rey Saúl mandó a matar a los sacerdotes de Dios. No pasó nada con Saúl. Pero en el caso de un profeta es diferente, porque el profeta era el comunicador de la palabra de Dios. ¿No entiende la idea? Palabra, el principio activo que genera vida espiritual. Con eso no se jugaba. Es decir, que cuando el profeta era atacado, era Dios mismo que era atacado. De manera que cuando estos muchachos manifestaron esa insolencia, esa rebeldía, ellos estaban manifestando lo que en su casa habían aprendido. Eran hijos de personas que no tenían reverencia por los profetas y escuchaban en sus casas hacer burlas a los profetas. Es obvio. Cuando Dios castigó a estos muchachos, no los castigó a ellos. Él hizo un castigo aleccionador para esas familias y las otras familias, amistades de ellos, para que supieran que Dios honra a sus profetas, porque ellos comunican la palabra de Dios. Así que Dios mandó oso, y en esa región no hay oso, pero aparecieron 2 osos. Y se llevaron 42 muchachos despedazados. Yo no sé con qué velocidad ellos atacaron. Fue una velocidad inconcebible humanamente, porque matar 42 muchachos, oye, esto es una barbaridad, 2 osos. Ok. Cuando Eliseo estaba en la tumba, dice que se fue el pueblo en una guerra, creo que con los filisteos, o Asiria, no recuerdo,
y lo estaban persiguiendo a los israelitas, llevaban un muerto. No podían más con el muerto. ¿Dónde lo lanzaron? A la tumba de Eliseo. ¿Y qué pasó en la tumba de Eliseo cuando tocó el muerto los huesos? Resucitó el muerto. Y Eliseo no pertenece al canon. No hay ningún libro que se diga Eliseo. Elías, no hay ningún libro escrito por Elías. Y el profeta más grande de la Biblia, dicho por el Señor Jesucristo mismo, fue Juan Bautista. Hay palabras dichas por Juan Bautista, pero no hay un solo pedazo en la Biblia escrito por él. De manera que los profetas siempre tienen autoridad, pertenezcan al canon o no. ¿Entienden eso? Habían libros escritos de profetas que no pertenecieron al canon, muchísimos libros. En el Nuevo y el Antiguo Testamento aparecen 136 profetas que tuvieron autoridad y no escribieron. Solamente en la Biblia aparece esa cantidad de profetas. De manera que el propósito del profeta, la gente piensa que el profeta era alguien que adivinaba el futuro. Por eso le digo que entre el profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo hay una diferencia, porque en el Antiguo Testamento el profeta era un vidente, pero también era un comunicador de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento el profeta hacía otras funciones, no solamente era vidente, él redarguía al pueblo, él comunicaba y corregía errores doctrinales también, y él presentaba la palabra de Dios con autoridad, y él presentaba los eventos en su verdadera perspectiva bíblica. Eso hacía el profeta nuevo testamentario. De manera que cuando surge la señora White, aunque sus libros no puedan ser colocados dentro del canon, ni pertenecen al canon profético, pero para la iglesia final de los últimos días son relevantes. Y ella dice claramente que esta iglesia ha de ser juzgada no solamente por la palabra de Dios. La iglesia adventista en particular, y eso grábenselo bien, en particular la iglesia adventista, no más nadie, no solamente va a ser juzgado por la palabra, también por los libros de ella. Los escritos de ella. Ella dice que lo que Dios le reveló en visión a ella y la forma como Dios determinó que el pueblo debía conducirse, o son del diablo, dice ella, o son de Dios, pero no pueden ser no puede ser neutro. Ella dice, mis testimonios, mis profecías y mis visiones no pueden tener dos orígenes, o son de Dios o son de Satanás. Y si nosotros creemos en el ministerio que Dios levantó a través de ella, por su vida piadosa, por sus enseñanzas cristocéntricas, por la lógica y la contundencia de la verdad emitida a través de ella y por las imperativas determinadas sobre el crecimiento y desarrollo de este movimiento, entonces sus escritos tienen que ser considerados a la misma luz y fuerza que cualquier escrito sagrado, aunque, volvemos y decimos, sus libros no pertenecen al canon. Seguimos hablando de esto más adelantito.